Sí, ¿qué te parece? Pues bienvenidos una vez más al culto número 14 de la cuarentena. Bueno, poco a poco vamos volviendo a la normalidad, pero seguimos por aquí teniendo nuestros cultos dominicales por ahora. Así que quiero agradecer la presencia de todos, como siempre, y vamos a empezar con la palabra, ¿sí? Si me permitís, hoy vamos a empezar leyendo la palabra, un salmo precioso, Salmo 19. Y voy a pedir a David Sánchez, si por favor puede estar leyendo este salmo y a continuación orar y poner este tiempo en manos del Señor. Pues. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que pertenece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oramos pues. No, te va a orar. Tienes que darte el audio porque Diego te lo... Ahí está. Gracias, Señor, por crear los cielos, la tierra, las nubes, por hacerlo con la ciencia que tú lo has hecho, Señor, que es incomprensible para nosotros, que vamos descubriendo poco a poco las cosas y aún así los hombres no adivinan 100%, las intuyen poco a poco. Gracias por crear y darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de vivir, Señor, por estar atentos a cada uno de nosotros, por hacernos igual de preciosos que el sol y que el firmamento, porque al final nos entregaste toda tu creación, Dios mío. Alúmbranos y ayúdanos a descubrirte, a ver tu palabra, a conocerte, a amarte porque eres justo, porque eres bueno, porque nos salvaste, Señor, en el momento cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidísimos, Señor. Gracias, Señor. Y permítenos que no nos volvamos soberbios, que porque nos has concedido tan grande premio, no nos engrandezcamos a nosotros mismos, que el hombre se engrandece continuamente, mira por encima del hombro incluso a sus semejantes, incluso a ti. Hay muchos hombres que miran por encima del hombro, hay muchos que creen que saben más que tú de las palabras, Señor, incluso de la justicia. Evítanos eso, Señor, evítanos que seamos soberbios, ponnos en nuestro justo lugar, que veamos de dónde fuimos sacados, Señor, y ponnos humildes para que bendigamos al Señor, al que dio su sangre, al que dio al valiente, Señor, al que puso su mejilla, su espalda, sus brazos, para que nosotros no recibiésemos el castigo, ¿no? El castigo, Señor. Bendecimos a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro héroe y a nuestro Rey. Amén. Amén.
Muchas gracias, David. Preciosa oración, ¿verdad? Este salmo realmente nos inspira a la humildad porque Dios es inmenso. De hecho, cuando dice en el versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ahí la palabra para Dios es Elohim, que significa Dios es inmenso, en realidad, y realmente nos hace pequeños, pequeños, pequeños. Y muchas gracias por hacernos acordar en esa oración nuestro lugar donde tenemos que estar como hijos, como siervos. Pues muy bien, voy a dar los anuncios a continuación y voy a pedir a Diego que los ponga ahí en la pantalla. Estamos compartiendo. Vale, pues muy bien. Tenemos la escuela dominical el próximo domingo a las 11. Está muy interesante. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. Pero una noticia un poquito más triste que ya terminamos en el domingo 28 de junio. Así que por favor aprovechar bien este siguiente domingo nuestra escuela dominical. Nos conectamos todos a las 11, oramos y nos dividimos y los pequeños tienen su clase también. Reunión de oración, seguimos los martes y jueves a las 7. El martes solamente para orar, ya que hay muchos motivos de oración por el tema del COVID y todo eso. Y el jueves tendremos también nuestro estudio de Job, capítulo 24. 24, muy bien. Tenemos estudio bíblico de epístolas pastorales y aquí tengo que dar un anuncio especial que solo va a haber el viernes, ¿vale? Porque es examen. Me informan aquí que es verdad que hay examen el viernes, así que los que estáis estudiando epístolas pastorales, estudiad más porque el viernes hay examen a las 11. Tenemos también todos los sábados ahora atletas olímpicos, nuestros valientes guerreros. Nos reunimos a las 4 y pasamos un hermoso tiempo juntos. Así que todos los peques con edades de 6 a 11, conectarse porque tenemos reunión a las 4. También los jóvenes adolescentes a las 5:30 todos los sábados tienen su reunión por Zoom. Espero que se vea bien. Vale. Bueno, este anuncio, tenemos campamentos de verano con palabra de vida. La edad es a partir de los 13 años y vamos a tener 2 semanas y toda la información está en la página web de camps.pdv.org. Nosotros estamos apuntando a las semanas del 20 al 25 de julio. Bueno, nosotros los de Toledo, ¿no? Así que, bueno, yo sé que hay temores y que hay reservas en cuanto a la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero sí os puedo asegurar que se van a tomar todas las medidas de higiene y seguridad en el campamento. Os puedo decir que la gente que dirige el local ahí en Betania, en Ciudad Real, han contratado una empresa que se va a encargar de sanitizar todo el campamento varias veces al día. Así que, bueno, damos gracias a Dios porque tenemos ese lugar que va a cumplir todas las especificaciones que pone el gobierno para tener nuestros campamentos. Y también recordaros la reunión de mujeres, que es el primer sábado de cada mes a las 6 de la tarde y estamos empezando un nuevo material que se llama Manzana de Oro. Así que si eres mujer, estás invitada a venir a esta reunión. Muy bien. Vale, pues damos seguimiento a nuestro culto y por supuesto vamos a tener nuestro tiempo de alabanza. Hemos leído el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pues si los cielos y el firmamento anuncian, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿No es cierto? Bueno, y nosotros lo hacemos porque tenemos la libertad de hacerlo, porque tenemos la libertad en Cristo Jesús. Así que quiero que empecemos cantando Hay libertad.
Ay, podéis poneros de pie, por favor, si queréis y si podéis, para este tiempo de alabanza. Las cadenas de la muerte me quitó, a la milla no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Compró mi amor y en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Dio mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad. Angelito, hace libre, eres libre en verdad. 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 Dio mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Pues amén, gloria a Dios, que disfrutamos esta libertad en Cristo Jesús. Y ya recordando el Salmo 19, ¿no? Que los cielos anuncian la gloria de Dios y que nosotros también debemos hacerlo. Y aunque nosotros hemos estado encerrados en casa, la palabra no ha estado encerrada. La palabra ha seguido siendo anunciada y tiene que seguir siendo anunciada. Y mientras haya aliento en nosotros, debemos seguir haciéndolo. Amén. Así que mientras haya aliento en mí. Alcanzado, eso es libre, es su amor.
Muy bien, muchas gracias. Si queréis sentar un poquito, quiero recordar la ofrenda, que no dejéis de ofrendar, aunque sea a la distancia, por transferencia bancaria o guardando un poco de la provisión del Señor a vuestras vidas para que la obra en Toledo pueda avanzar, porque ya prontito vamos a empezar en el local y necesitamos pues enfrentar los gastos. Así que no os olvidéis de eso, que es muy importante. Quiero que vayamos otra vez a la Biblia y que podamos abrir en Lucas capítulo 19. Lucas 19. Hoy estamos con el capítulo 19. Primero el Salmo y ahora en Lucas 19, 39 a 40. 39 al 40. Y dice así: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus... reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Me encanta. Os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Pues vamos a cantar Si las piedras hablaran. Las piedras hablan.
Amén. Más adelante, en Lucas 19, en Lucas tenemos el versículo 20, el capítulo 24. Lucas 24. Y aquí recordamos que Jesús había muerto y que las mujeres fueron al sepulcro buscando ungir el cuerpo con las especies, y allí se encontraron a 2 varones con vestiduras resplandecientes que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Vamos nosotros a acordarnos de este evento que pasó, que es el que nos da la victoria, que es la resurrección de nuestro amado Salvador, y vamos a cantar por siempre. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
Gloria a Dios. Espero que se haya escuchado bien porque yo tenía mi micrófono abierto. Espero que no haya pasado nada raro por ahí. Se me olvidó cerrar el micrófono. Bueno, quiero recordar una cosita ya después de esta canción. Vamos a recordar la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador el próximo domingo a través de la cena, de la Santa Cena. Así que por favor, tener preparados el pan y el vino para poder celebrar juntos este evento tan especial que es la Santa Cena. Y ahora, sin más dilación, nos voy a pasar con el pastor Diego Hernández con la palabra para hoy. Muy bien, tenéis vuestras Biblias, vamos a ir abriendo el libro más difícil de encontrar, porque está por cualquier parte, ¿verdad? No, porque está al principio de nuestra escritura, no es el primero, pero está entre los primeros, así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Iba a dejar que lo digáis vosotros, pero me acordé que no tenéis micrófono, estas son las cosas del Zoom, y bueno, voy a poner, quiero proyectar aquí la pantalla, como hacemos siempre, a ver si puedo coordinar esto. Un momento. Aquí. Se está viendo esa pantalla. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a orar para comenzar este capítulo 4, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos hable, ya que tuve muchas luchas en mi corazón para poder resumir o ver qué es lo que íbamos a enseñar en el día de hoy, porque realmente hay tanta riqueza en este capítulo 4, hay tanto simbolismo en este capítulo 4, que Ruth lo podía ver ahí, que iba y le contaba cosas a medida que iba estudiando, volvía, no sabía cómo resumirlo, porque digo, hay para hacer casi una predicación por versículo, y queremos estudiar el libro de Éxodo en general, ¿no? Y aprender algunas verdades de este libro, así que vamos a orar para que realmente podamos sacar algunos conceptos básicos, pero muy importantes para nuestra vida, y no es que menos profundos, porque sean básicos, son básicos, pero son profundos, y queremos aprender de este libro. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, porque nos habla, Señor, porque nos enseña. Señor, te pedimos que tú nos hables una vez más a nuestro corazón y que nos des una mente abierta, Señor, y un corazón sensible. Que podamos atesorar, Señor, tus enseñanzas y no solamente que queden en nuestra mente como un conocimiento, Señor, y nada más, sino que puedan bajar a la práctica, Señor, y que reflejen tu carácter, tu forma, tu amor, tu misericordia, que reflejen, Señor, lo que tú eres en nuestras vidas, porque es la única forma de poder mostrar a este mundo, Señor, cuánto tú le amas, mostrando los cambios que tú haces en nosotros y lo que tú nos enseñas a nosotros. Padre, que esa palabra viva y eficaz sea viva en nuestras vidas, porque nosotros impedimos muchas veces que sea viva. Y hoy te pedimos, Señor, que esa palabra more en nosotros en abundancia, que nos llene, que nos inunde, que nos desafíe, Señor, a vivir una mejor vida, Señor, conforme a tus ojos, y que realmente, Padre, podamos agradarte. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que la semana pasada vimos Éxodo capítulo 3 y un pedacito del 4. Y el capítulo 4 continuaba con las excusas, las señales, pero después de haberlas visto la semana pasada, quiero solamente repasar y avanzar un poquito para poder llegar mejor con un contexto a la parte que queremos llegar a este capítulo 4. Así que si abrimos nuestra Biblia en Éxodo, vamos a ver que una de las señales, o la primer señal que se hacía,
¿vale? Era la de la vara. Y allí esta señal era una vara que cuando se echaba a tierra se convertía en culebra y al tomarla nuevamente volvía a ser una vara. La segunda señal era la de la mano. Él la tenía que meter dentro de su seno, de sus ropas, y cuando la sacaba salía toda leprosa. Y luego al meterla nuevamente salía sana. Y después la tercera señal es la señal de las aguas, que tenía que coger aguas del río, echarlas a tierra y se iban a convertir en sangre. Así que vemos que estas señales también tienen un simbolismo para nuestra vida, aunque hoy no lo vamos a tocar, porque ya digo, da para hacer una predicación. Os voy a mencionar algunas cosas para aquellos que son un poquito curiosos y seguís investigando en casa. Una vara que va a simbolizar a una serpiente que luego se come a otras. Así que es una vara que va a hablar de una victoria contra Satanás, por medio de aquel que se hizo pecado. La serpiente era símbolo de pecado, como vamos a ver más. Y este símbolo de la vara, ahora después voy a mencionar algunas cosas más, pero es tan rico y tan precioso. La segunda era la lepra, y nos va a hablar de la victoria que podemos tener hoy contra la carne. Cuando entra nuestra carne, la lucha de todo lo malo, todo lo podrido que tenemos, que era la lepra, todo lo muerto en nosotros, y cuando vuelve a entrar y vuelve a salir, sale sana, porque Cristo nos puede dar la victoria contra ese segundo enemigo que tenemos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne. Y la tercera, siempre hablamos que las aguas simbolizan el mundo, así que va a hablar de esa victoria por medio de la sangre, por eso también está el rojo de la sangre, que podemos tener a este mundo. Cada una de las cosas de Éxodo tiene un simbolismo mucho más profundo de lo que a veces cuando la leemos por arriba le tomamos. Así que os desafío, es un libro apasionante. Cada vez que lo leo me apasiona más este libro y las cosas que podemos ir sacando de él. Pero lo que me llama la atención es que al igual que nosotros, Moisés teniendo 3 señales y las promesas de que Dios estaría con él, que él pondría palabra en su boca y demás, sigue dando excusas. Y vamos a ver un poquito el versículo 13, que es donde habíamos dejado la semana pasada, así que esto es en modo de resumen. Dice, y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Así que Moisés aquí en cierta forma le está diciendo, Dios, te estás equivocando conmigo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios nos llama, nos pide que hagamos algo y con nuestras excusas, vez tras vez, llegamos a decirle esto a Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero no que Moisés haya hecho esto, sino que qué triste es saber que ya lo hizo Moisés, que esto hace que Dios se entristezca o se enoje, como pone allí en esa traducción, que en realidad significa arder su corazón, ¿vale? Y puede ser por tristeza o puede ser por enfado, y que nosotros, teniendo el ejemplo de Moisés, sigamos aún haciendo lo mismo. Seguimos aún poniendo estas excusas, seguimos aún haciendo entristecer de tal forma que el corazón de Dios se enciende, arde en indignación, porque más que una ira, un enfado, era esa indignación que traía esa tristeza y esa amargura por decirle, le he dado todo, le he dado las señales que me pidió, le he dado más todavía, le he mostrado una zarza que yo la puedo sostener, me he presentado como el gran yo soy, le he prometido que voy a estar con él, y ahora Moisés, en ese caso, hoy sería, ahora Diego, o ahora pon tu nombre, ¿me sales con esto? De que me he equivocado y que tengo que enviar por otra persona. No soy yo Dios, no te dije que yo soy Dios el que conoce todas las cosas, y ahora me vienes a decir que me he equivocado. Envía por quien tienes que enviar. Dios le está diciendo, Moisés, eres tú por el quien tengo que enviar. Eres tú, yo no me equivoqué de persona. Lo que pasa, Moisés, es que tú no te conoces a ti mismo, y tú no conoces lo que yo voy a hacer contigo, y tú no sabes que mi poder se perfecciona en tu debilidad, y en aquellas cosas que eres débil, como en tu hablar y todo, aunque Esteban, como vimos en el libro de los Hechos, capítulo 7, decía que era varón poderoso en palabras, pero Moisés se veía que era tardo para hablar y que era torpe de lengua, porque es lo que nos pasa siempre. Y mira, podría señalar a varios de nosotros que hemos tenido esta conversación y que nos sentimos débiles y nos sentimos incapaces de hacer cosas, porque nos conocemos. Ahora, el problema es que no conocemos a Dios. Y cuando solo nos conocemos a nosotros, en nuestro concepto de lo que nosotros vemos, que siempre es una visión triste de nosotros, que es autocompasiva, que es de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades y demás, vemos que somos incapaces de ser un gran libertador como lo fue Moisés, porque estamos en el lugar de Moisés.
Ahora, cuando creemos a Dios y empezamos a avanzar, vemos que Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, Diego, con tu vida, Margarita, con tu vida, Paloma, con tu vida, Alex, con tu vida, Jesús, con tu vida, cada uno de los que está ahí. Pero tenemos que dejar de decir, ay, yo no puedo, Señor, te has equivocado en escogerme a mí, envía por quien tienes que enviar. Dios te envía a ti y Dios me envía a mí. La diferencia es si estamos dispuestos a responder a ese llamado. Así que, así con estas respuestas y dudas, llegamos al versículo 18. ¿Vale? Porque ahí es cuando le da las señales de la vara, y el versículo 17 dice, tomarás esta vara con la cual harás señales. Pero llegamos a este versículo 18, de donde vamos a empezar a leer todo el capítulo, después vamos a retomar y ir para hacia adelante y hacia atrás para aprender algunas verdades. Así que el versículo 18 dice, así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, recordemos que él estaba, todo esto de las señales y todo fue en la zarza, en aquella visión que él había tenido de Dios, o en aquel encuentro, mejor dicho, con Dios, ese encuentro verdadero que cambia vidas, aunque la lucha sigue estando en nuestro corazón, pero ese encuentro cambia vidas. Y el desafío es tener ese encuentro con Dios. Así fue Moisés, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esta parte es para recordar lo importante que es hacer las cosas de una forma valiente. ¿Y por qué puse hacer las cosas de una forma valiente? Lo titulé así, aún me da miedo. ¿Por qué digo aún me da miedo? Porque si leemos este pasaje, vemos que Dios le dice, bueno, ve a Egipto, y cuando él va a Aarón, ¿vale? ¿Qué le dice a Aarón? Iré y a ver si mis hermanos siguen vivos en Egipto. Lo malo del miedo es que nos impide hacer las cosas. Nos lleva a mentir, a ocultarnos, a no ser sinceros ni claros. Por eso vemos que Moisés no le cuenta la verdad a Jetro. No le dice, mira, Dios me ha escogido para ser el libertador y voy a libertar al pueblo de Israel, al pueblo de Jehová. Quizás tenía miedo que lo traten de loco, de decirle, pero ¿qué vas a hacer tú solo? O quizás, no sé, pero había algo que hizo que Moisés no le dijera a Jetro lo que iba a hacer. Moisés le dice a Jetro, voy a ver si mis hermanos viven. Y si se refería al pueblo, ya sabía que vivía, porque Dios le había dicho, ve para libertar a mi pueblo. Así que si los hermanos eran del pueblo, no iba a ver si vivían, porque ya lo sabía. Si se referían a Aarón, él sabía que Aarón vivía, porque Dios le había revelado que a través de la boca de Aarón iba a hablar. Así que, ¿por qué dice esto? Por el miedo. Y cuando aún me da miedo hacer las cosas,
de la manera que Dios me está pidiendo que hagamos, hace que lo hagamos de una forma que no es correcta. Y me llamaba la atención, se me fue una frase que va después. Y pensaba, ¿no? Bueno, si Dios reveló todo esto, ¿cuántas veces nosotros tenemos estos miedos? ¿Cuántas veces decimos aún me da miedo? Miedo de no poder sustentar a mi familia, miedo de esto, miedo de aquello, miedo... ¿Cuántas veces, al igual que Moisés, quizás nos avergonzamos de Dios o tenemos miedo de la represalia que pueden tomar los demás? Recordaba cuando empecé con los jóvenes allí en Argentina, tenía un joven en la iglesia que él recibió a Cristo, sus padres eran muy católicos, muy fervientes del catolicismo, y él tenía miedo que se enteren de que él se había cambiado de religión, como decía él, que él se había hecho cristiano y que ahora él tenía una vida eterna. Así que le decía a los padres que iba a jugar al fútbol o que se iba a jugar al vóley. Y en realidad era verdad, porque nosotros al lado de la iglesia teníamos una parcela que estaba abandonada y la cuidábamos con los jóvenes y habíamos hecho allí una pista de fútbol y de vóley. Y cada sábado antes de la reunión jugábamos al fútbol y al vóley. Pero él decía que solo eso, no decía que venía a una reunión, que había conocido a Cristo. Él decía solo, me voy a jugar al fútbol o al vóley, y le contaba una verdad, pero no la verdad completa. Y qué triste que era esto, porque él venía a escuchar de Dios, pero no venía con una conciencia limpia. Dios no podía trabajar todo lo que quería trabajar en su corazón, porque dentro de él sabía que había hecho algo que no estaba completamente bien. No había confesado ni su fe, ni su religión, ni le había dicho la verdad a sus padres. Sus padres creían que él solo iba a jugar al fútbol cuando estaba escuchando de la Biblia en una religión que sus padres no aprobaban, quizás, porque todo esto se lo puso el enemigo en su mente. Porque cuando él se decidió a través de la palabra del Señor, ¿no? Dios fue hablando a su corazón y él se decidió confesar a sus padres esta verdad, lo primero que hicieron sus padres fue decirle, bueno, hijo, es tu decisión. Y lo segundo, y fue precioso, fue acompañarles a la iglesia para ver cuál era la diferencia y lo que creíamos. O sea que todo el miedo que le llevó a él ese tiempo de estar con esa lucha en su corazón y todo lo demás, ¿sabe dónde estaba? En su mente. En su mente. Quizás en otros casos no, pero en su caso estaba en su mente. ¿Y sabes qué sucedió? Que sus padres se empezaron a interesar por la palabra de Dios. Comenzaron a venir a la iglesia y poco después se convirtieron. No le pedí permiso para contar su testimonio, por eso, como sé que mi madre escucha los mensajes, están en YouTube, los puede escuchar, yo sé que si me escucha este mensaje se va a identificar, pero no voy a dar su nombre para el resto, porque no le he pedido permiso. Si me lo da después os contaré quién es, y si algún día tenemos el privilegio, porque es un amigo que pueda venir, os contará él mismo su testimonio. Pero fíjate, el miedo a ser rechazado, el miedo a pensar que estaba loco, el miedo a esto, hace que no hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. El miedo a no llegar a fin de mes hace que no ofrendemos como Dios quiere que ofrendemos o que diezmemos, y el miedo a no llegar o no cubrir las deudas, que es el miedo que más tiene un hombre que tiene una familia, a no cubrir su hipoteca, hace que no declare todo lo que tiene que declarar, sino que haga un poco de negocios del negro por ahí, que es robar al Estado. Así que en cierta forma estamos haciendo una cosa por un lado, diciendo lo que somos, y por otro lado practicando otra. Y Moisés le dijo, bueno, voy a ver a mi familia allí, a ver si mis hermanos aún están vivos, cuando él ya lo sabía. Y así trabajamos nosotros. Pero tenemos que empezar a cambiar esas cosas. Tenemos que empezar a hacer que nuestra fe aumente. No podemos seguir viviendo con esa falta de fe. Yo no entiendo aquí en Moisés, él estuvo 40 años quizás en el desierto, viviendo una vida ahí con Jetro. No sé si tendría más revelaciones o no, porque aquí aparece esta revelación de la zarza de Dios. Allí él conoce un poco más de Dios, Dios se le presenta. Pero cuando ya tenemos el conocimiento de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿por qué dudar y por qué tener esa falta de confianza? ¿Por qué esa falta de fe? Pero en fin, Dios iba a tratar con el corazón de Moisés, al igual que Dios va a tratar con el nuestro cuando lo dejemos. A veces, la forma que tiene de usar Dios, para que entendamos, pueden llegar a ser formas muy duras, hasta pueden llegar a la muerte, pero Dios siempre va a tratar con nuestro corazón dándonos oportunidades. Ahí hay un versículo cuando dice que Jehová les sale al encuentro cuando ellos iban a la posada y salió para matarle. Ahí tenemos un problema
con nuestra traducción, porque decimos, ¿cómo Dios sale así para matarle por no haber circuncidado quizás a su hijo? Porque es lo que hizo Séfora. Pues vemos que él sabía lo que tenía que hacer. Porque Séfora no fue y le preguntó en el medio de esa lucha o lo que sea con que tuvo con Dios, lo que tenía que hacer fue y circuncidó a su hijo y todo se solucionó. Ahora, el problema es que a veces queremos obedecer a Dios a nuestra manera. Y así que algunas cosas Moisés sabía, otras quizás no, otras no la tomaba en serio, pero no podemos hacer las cosas a nuestra manera cuando queremos servir a Dios. Tenemos que vencer el miedo y empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Y allí vamos a ver que ese pasaje lo vamos a predicar otro día porque hay mucha tela para cortar, pero la palabra cuando dice ahí que salió al encuentro, en el original pone y contendió, salió al encuentro y contendió, que esa parte no está en nuestra escritura. Ese salir al encuentro es para exhortar o para mostrar una verdad a Moisés. Y dice que se usa, por eso dice que salió para matarle, en un encuentro duro, como que Dios fue y le dijo lo que tenía que hacer y Moisés empieza a discutir con Dios si no quiere hacerlo y va a Séfora y lo hace. Pero ya lo vamos a predicar otro día, porque ya digo, hay mucha tela para cortar, es una palabra compuesta y nuestra traducción la obvió o la pone así como una forma de resumen y a veces nos deja que no entendamos bien. Pero bueno, eso es lo que fue lo que aprendo en la primera lección. Aún me da miedo. Si realmente confío en Dios y que Dios está conmigo y que Dios es mi escudo, ¿miedo a qué? ¿Miedo a emprender lo que Dios me está pidiendo que emprenda? ¿Miedo a ser de bendición a otros? ¿Miedo a pagar el precio de morir apedreado? Me encanta la vida de Esteban, porque no veo que tuvo miedo a la hora de morir apedreado, sino que estaba clamando como el Señor Jesús, no le tengas en cuenta este pecado. Pedro y Pablo no tuvieron miedo de enfrentar a la muerte. Juan de ser quemado, pero se mantenían firmes, porque había una fe, había una confianza, porque tenían las cosas claras. Cuando nosotros no tenemos las cosas claras y aún nos da miedo las situaciones de este mundo, es porque la situación del mundo es más fuerte que nuestro Dios en nuestra conciencia, en nuestro interior. No llegamos a descansar plenamente en Dios. Y es una lección que tenemos que aprender si queremos que Dios nos use como sus libertadores. Si Dios queremos que nos use para libertar las almas que están esclavas en el Egipto, en este mundo, que se están perdiendo, que se están muriendo, y sin Cristo, y nosotros tenemos que vencer ese miedo, pero ir siempre con la verdad. Pero para eso, integridad de nuestras vidas. La falta de integridad, el no haber obedecido esa ley de Dios de circuncidar a Gersón, y que él lo tenía porque lo había vivido en sus propias carnes, Moisés, y Séfora lo sabía, así que alguien se lo había explicado, no hizo que casi él dejara de ser la persona para la cual Dios lo había elegido. La siguiente lección que me llama mucho la atención es, le puse empezando a entender. ¿Y por qué le pongo empezando a entender? Cuando vemos ese versículo 20, allí me encanta cuando dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios. ¡Wow! ¿Sabes qué me llama la atención? Que Moisés llevaba esa vara cuando estuvo frente a la zarza. Y no era la vara de Dios, era la vara de Moisés. Era la vara de un pastor. Era la vara que servía como apoyo, como defensa, que servía de escudo. Era su vara. Para un pastor era una de las herramientas más importantes que tenía. Pero ves, después del encuentro de la zarza, sufre un cambio de dueño. Y ya no es la vara de Moisés, sino que ahora es la vara de Dios en su mano. Es como decir, nosotros teníamos en ese momento la Biblia y hoy tenemos la Biblia en nuestras manos y decir, ya no es tu Biblia, aunque es tu libro, pero no es tu Biblia, es la palabra de Dios. Porque ahí es cuando toma poder, cuando nos creemos que Dios va a usar este libro, este conjunto de hojas y tinta, porque si lo miramos fríamente es hojas y tintas, lo importante es el contenido y de quién sale ese contenido y que es de Dios, es cuando cobra poder. Pero vamos a ver algo más aún. La vara de Moisés. Esa vara, dijimos, era su trabajo, representaba su guía, su apoyo, su fuerza, su protección, y todo eso ahora había sido entregado en las manos de Dios. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que Dios no se la quitó. Dios la dejó en su mano para que la utilizara.
Al igual que tu vida, cuando tú entregas tu vida en las manos de Dios, entregas tu familia en las manos de Dios, entregas tu cuenta, tu coche, tus capacidades, tus dones en las manos de Dios para que Él la use, pasa a ser las cosas de Dios en tu mano. Ya no se la cambió la vara. Dios no hizo que esa vara o le entregó otra, como dijimos, no la cambió. Tampoco se la quedó para Él, sino que la puso en las manos de Dios. ¿Pero cómo? Con el poder de Dios. Ahora era la vara de Dios. ¿Sabes? Qué bueno que es que podamos empezar a cambiar eso, donde una vara que era simplemente un palo, como dice la propaganda esa del niño, ¿no? Es un palo, que era simplemente un palo que se podía partir en cualquier momento, pasa a ser algo tan poderoso porque estaba en las manos de Dios. Y cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, aunque creas que simplemente es un palo y que no sirve para nada, aunque creas que tu familia puede ser poca cosa, que es lo que a veces nos creemos, en las manos de Dios son instrumentos para glorificar a Dios, son instrumentos para que Dios se glorifique. Y vemos como Dios con tan poca cosa se glorifica tanto. Así que se convertirá en algo, un instrumento para vencer. Y me encanta, porque esa vara fue la que dividió el mar, la que aún erradamente golpea la peña, y hace tantas cosas esa vara, pero esa es la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés. Así que cuando tu coche pasa a ser el coche de Dios, pasa a ser un instrumento de victoria para liberar a los cautivos. Cuando tu casa pasa a ser la casa de Dios, pasa a ser un instrumento para la gloria de Dios. Porque que una vara se convierta en una culebra, que una vara toque el mar y las aguas se abran, ¿no es para la gloria de Dios? Claro que sí, Él mostraba todo su poder. Y sabes, lo que tú tienes en tu mano, poniéndolo en las manos de Dios, pero no solamente diciéndole, toma Dios, pero presta un ratito. No, toma Dios, es tuyo. Es cuando los milagros comienzan a suceder. Cuando empezamos a glorificarle. Y esos milagros, no hay milagro más bonito que ver personas salir de la esclavitud, personas pasar de muerte a vida. No hay milagros más bonitos que personas que entiendan la verdad del Evangelio. Pero eso es cuando lo ponemos en las manos de Dios. Así que vemos aquí que esa vara, de repente Dios la iba a usar para vencer. Y vemos cómo esa vara se convierte en una serpiente, como dijimos. Una vara de repente se convierte en una serpiente cuando es arrojada por tierra, como fue arrojado nuestro Señor. Y fue hecha símbolo de pecado. Yo me preguntaba, ¿por qué la vara se convirtió en una serpiente? Claro, era una forma de nuestro Señor. Y esa vara cuando se convierte en serpiente es porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Era serpiente de bronce en el desierto. El mismo ejemplo, por nosotros hizo pecado. Ante los ojos de Dios era pecado puro. Por eso en esa cruz clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cargaba tu pecado y el mío. Pero sabes, también vemos como esa serpiente, transformada en ese símbolo de pecado, se comía a las otras. Se comía, destruía el pecado y a Satanás, representado en las otras dos serpientes. Y volvía a ser una vara, volviendo a tomar su forma, como Dios volvió a tomar su forma de Dios sentándose a la diestra del Padre al resucitar y vencer la muerte, para darnos vida eterna. Y esa es la vara que se puso en las manos de Moisés, una vara que iba a representar a Cristo, como tu vida puede representar a Cristo por los cambios que van sucediendo en ella. Por las transformaciones que Dios va haciendo en tu vida, tiene que reflejar el carácter de Cristo, tiene que ser un símbolo de Cristo. Pero cuando perdemos esa visión, volvemos a ser simplemente un palo en nuestras manos. Cuando se lo prestamos a Dios por un ratito, es que no entendemos la verdad de Dios. Él no quiere que le prestemos nuestra vida un rato, Él quiere que se la demos entera para que Él se glorifique. Y allí es cuando Dios empieza a vencer. Y cuando toma tu vida para quitar y romper las cadenas de la esclavitud de otro, porque es Cristo quien lo hace, pero a través de que nosotros llevamos el mensaje, a través de dejar que Él nos use como instrumentos de honra para Él. Es Él a través de nosotros. La vara por sí sola no tenía poder, pero cuando Dios la usa, hace que su pueblo salga libre. Y después lo liberta de los peligros del desierto. ¿Ves? Tu vida puede ser una vara en las manos de Dios para libertar a los que están en esclavitud. Aquellos hermanos tuyos quizás en la carne, porque son familia,
o aquellos que son amigos y conocidos y pertenecen o están clamando al pueblo de Dios, y Dios ve su esclavitud y te envía a ti, un Moisés, o quizás a otra persona contigo, puede ser esa vara para libertarnos. Lo importante es que esté en las manos de Dios. Cuando dejamos y perdemos el concepto de estar en las manos de Dios para hacerlo por nuestros medios y por nuestras fuerzas, es cuando nos agotamos, nos cansamos, el enemigo nos gana la batalla porque nos hace ver inútiles y nos hace sentir que no valemos para nada. Pero cuando estamos en las manos de Dios, el poder de Dios es muy grande. Así que avanzando un poco más en el libro, llegamos a los versículos 21 al 23. Y dice, y dijo Jehová, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció que en el camino que una posada salió Jehová para matarle. Y era este versículo que hablábamos hoy, que ya lo tocaremos más adelante. Así que veo una lección muy bonita. Y Dios dice a Moisés, mira que hagas todas las cosas que te he mandado hacer. Mira que hagas todas las maravillas que he puesto en tus manos. ¿Sabes? Mira tus manos. ¿Sabes que están llenas del poder de Dios? ¿Sabes que están llenas de las maravillas? ¿Sabes que están llenas del poder para libertar a una persona del pecado porque fueron lavadas por la sangre de Cristo y están llenas del poder del Espíritu Santo, que es un poder que Él nos da para hacer todo lo que Dios nos manda hacer? Pero tenemos miedo. Aún nos queda miedo. No entendemos que tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios. Entonces no podemos hacer todas las maravillas que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. ¿Cuántas maravillas Dios ha puesto en tu mano para hacer? La pregunta que yo me hacía era, Diego, ¿estás haciendo las maravillas que Dios puso en tu mano para hacer? Dios puso en tu mano anunciar la palabra. Dios puso en tus manos enseñar a los que saben menos, edificar a los hermanos. Dios puso construir una iglesia, no una iglesia nueva, sino construir en la iglesia bajo el fundamento que ya fue puesto. Edificar la iglesia, edificar un hogar. Dios puso en tus manos ser un instrumento de Dios para enviar obreros a la mies y sostenerles, ser parte de esa gran comisión, para dar de comer al que no tiene, para visitar al enfermo o al que está solo. Dios puso todas esas maravillas que cuando tú llegas a visitar a alguien que está solo, que está enfermo y no tiene a nadie, tú ves como su corazón cambia porque empieza a entender el amor de Dios, y esa es la maravilla que estás llevando, el amor de Dios puesto en tus manos. Pero cuando no entendemos esto, nos quedamos en casa, lamentándonos y diciendo, como habría dicho Moisés si no habría salido, espero que vaya otro que Dios haya enviado, porque si no el pueblo seguirá en esclavitud. Seguramente Dios en su misericordia envía a otro, y bueno, oraré por ese otro para ser parte, cuando tú tenías que ser el que estaba yendo. Pero con ese, oraré para que Dios use a otro, callamos nuestra conciencia, pero no obedecemos a Dios en el mandato de ir y predicar, ir y anunciar, ir y mostrar todo lo que Dios ha hecho. Así que nos perdemos el privilegio de ver cómo Dios va a obrar. Si Moisés no habría ido y se habría quedado en el desierto, quizás todas las plagas y todo, Dios habría usado a otras personas, porque Dios iba a liberar a su pueblo y simplemente él habría escuchado de oídas y habría dicho, wow, qué bueno es ese Dios de esa persona. Quizás algún día pueda usarme a mí. Pero Moisés, tuviste la oportunidad. Tú tienes la oportunidad. Pero tienes que anunciar y hacer. Porque ahí dice, mira que hagas todas las maravillas. Tienes que empezar a hacer y no a excusarte. Tienes que empezar a andar y caminar y no a lamentarte. Tienes que entender que es Dios quien va a tomar tu vida como esa vara si se la das. Quizás el problema es que todavía no le diste tu vida a Dios. Ni tu familia, ni tu dinero, ni tu coche, ni nada. Pero sí quieres solamente recibir de Dios. También esta frase tiene que llevarnos a reflexionar. Este versículo 21 al 23 dice, yo endureceré
el corazón. ¿Y sabes qué me muestra esto? Ahora vamos a ver qué significa, porque a veces tenemos un concepto errado de que Dios endureció el corazón de Faraón como si fuera dedocracia. Y no, es que Dios conoce nuestros corazones. Eso es lo que yo veo aquí. Porque cuando uno sale a predicar la palabra de Dios, puede salir con todo el poder de Dios porque el Espíritu Santo está allí. Pero cuando expones a una persona a la persona escoge qué hacer con la palabra. Y si la rechaza y no quiere escucharla, la palabra de Dios va endureciendo, va formando callos porque quiere entrar en su corazón. Pero claro, uno no la deja. Cuando lo estudiemos más adelante, cuando veamos los de las plagas, vamos a ver qué palabra usa el Señor ahí. Porque no es una acción directa de Dios que pone a dedocracia que el corazón se endurezca. No es que Dios pone a dedocracia que Judas lo entrega, sino que sabiendo lo que iba a hacer Judas, Dios le permite estar entre los 12, porque necesitaba a alguien que lo entregara, y él sabía que no iba a cambiar su corazón. Aquí sabía que la reacción de Faraón cuando llegara Moisés a decirle, dice Jehová, Dios, que dejes ir a mi pueblo, él sabía que iba a rechazar el mandato de Dios, porque Faraón se creía Dios. Entonces, el exponerlo a la palabra de Dios, lo que hace es endurecer el corazón, esa acción indirecta de endurecer el corazón de Dios. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa aquí, lo que veo yo, es que Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios ya sabía. Y una vez más me vuelve a mostrar de que para Dios no hay plan B. Pero mira una cosa más. Dios conoce nuestro corazón. Y aunque hoy estoy predicando este mensaje, Dios conoce que muchos de vosotros, de los que estáis allí escuchando hoy, o que después escuchéis el grabado, o de los que paséis el culto, muchos de los que estáis escuchando este mensaje, vais a endurecer vuestro corazón. Y no vais a escuchar la palabra de Dios. No vais a ser desafiados, o vais a ser desafiados porque Faraón entendió lo que tenía que hacer, pero no quería hacerlo, porque miraba más por lo que él creía que era bueno y sus beneficios personales, y no dejó ir al pueblo. Por eso el Salmo 95:8 dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y fíjate lo que dice después, como en el Meriba, como en los días del Mayá, en el desierto. ¿Ves? No solamente Faraón endurece el corazón, sino el pueblo de Dios endurece el corazón. No solamente el que no conoce a Cristo, sino el que lo conoce y no quiere obedecerlo. Hebreos 3:8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora Dios, esta mañana, podría haberle dicho a cualquiera de sus ángeles, mira, hoy voy a endurecer el corazón de algunos, porque al enfrentarlos a la palabra y no querer cambiar su vida, su corazón se va a endurecer por mi palabra. Así que indirectamente, aunque no es mi voluntad, por decirlo así, pero tampoco quiero obligarlos a tomar una decisión o coaccionar una decisión, van a endurecer sus corazones. Muchos de los de hoy van a endurecer sus corazones. Muchos hoy van a entender esta verdad y van a decir, wow, ¿por qué he endurecido mi corazón por tanto tiempo? ¿Por qué tengo que esperar el juicio de Dios o la disciplina de Dios? Y me voy a arrepentir hoy de haber endurecido el corazón y voy a empezar a dar los pasos que sé que Dios me está pidiendo que dé para mostrar sus maravillas al mundo. Y mi vida ya no es mía. Hoy la pongo en las manos de Dios, así como la vara de Moisés ya no era de Moisés, sino que era de Dios. Y mi casa ya no es mía, que esto es lo que más cuesta dar a algunos, y ponerlas en las manos de Dios. Pero muchos endurecen su corazón y dicen, no, mi casa es mía. Yo poner mi casa en las manos de Dios y si me la quita con lo que he trabajado para conseguirla, y mis diezmos y mis ofrendas son mías. ¿Por qué tengo que poner mi diezmo para el Señor? ¿Por qué tengo que dar una ofrenda para el Señor? Porque es de Él. Pero endurecemos nuestros corazones creyendo que son nuestras. ¿Y qué hacemos? Ponemos ahí en YouTube, en el Facebook, mensajitos y cuestionamos muchas veces la palabra de Dios. Muchos creyentes de que solo toman su vida en el Nuevo Testamento porque dicen que es el periodo de la gracia y está bien porque es la parte aplicable de la iglesia, olvidan las órdenes de Dios y cómo Dios organizó las cosas. Y que el diezmo era el requisito para mantener el templo y que en el Antiguo Testamento había diezmos y ofrendas. Así que algunos solamente se limitan a un diezmo y otros solamente a unas ofrendas porque dicen, la manera que Dios me dio, así voy a dar. Y no entienden que en el Nuevo Testamento Dios está diciendo, todo es mío, entrégamelo.
Y no estoy hablando de la cantidad que vas a poner ahí en la ofrenda, porque estoy hablando de eso porque es el concepto errado que tenemos muchas veces. Porque si hago algo para que mi hija glorifique a Dios, lo estoy haciendo para Dios. Y si estoy dando de comer a mi familia y tengo que administrar bien mis bienes y estoy pagando mis impuestos, es para que nadie pueda decir que los cristianos no pagamos impuestos o no cuidamos a los nuestros y vean que glorificamos a Dios con nuestros hechos. Por tanto, lo estoy haciendo para Dios. Pero perdemos ese concepto y creemos que lo hacemos nosotros, engañándonos. Y muchos hoy van a decidir si endurecer su corazón y decir mi vida sigue siendo mía, mi casa sigue siendo mía, mi familia mía, mi coche es mío, o entendido que son de Dios, porque en las manos de Dios serán instrumentos para libertar a los cautivos. ¿Qué quieres que haga tu vida? Pero sigamos un poquito más. Como dije, estaba tratando de resumir este capítulo 4 y ese versículo 24 es muy complicado, lo vamos a dejar para otra vez porque vemos que Moisés quería obedecer a medias. Y es el concepto, él quería hacer las cosas que Dios le había mandado, pero de la manera que él creía correcta, y seguía luchando con las cosas en su corazón, y Dios sale a contender con él, ¿vale? Con la consecuencia de la muerte, si no entendía, porque no iba a dejar que le sirva ser el libertador en pecado, ¿vale? Así que bueno, después los vamos a explicar un poquito más, cuando veamos algunas cosas de las plagas y todo, retomar este versículo para entender algunas cosas más. Ahora, vamos al versículo 28. Y dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová, que Jehová le había enviado, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a los ancianos y a los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando vemos aquí, vemos que él habló todas las palabras y mostró todas las señales. Primero Moisés Aarón y con Aarón al pueblo, dice en el versículo 30. Vemos el resultado. El pueblo creyó y se humilló porque se inclinaron, mostrando esto, se postraron y adoraron. Eso es lo que sucede siempre que anunciemos todo el consejo de Dios. Me gusta cuando en Hechos capítulo 20, versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Creo que hemos perdido de vista esta palabrita todo. Y esto ha generado mucha confusión, ya que a la hora de predicar el Evangelio, muchos prometen lo que no se debería prometer. Porque prometen una prosperidad, prometen esto, ven a Jesús y todo te va a ir bien, cuando en realidad la Biblia no dice eso para esta tierra. Eso va a ser nuestra eternidad, donde tengamos un Dios que va a reinar, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, y prométeselo para ese futuro, si entiende. Pero hoy, muchos de nosotros, por recibir a Cristo, por entender el mensaje, vamos a sufrir agresiones, vamos a sufrir, se me fue la palabra que pone en la Escritura, aflicciones, pero tenemos que estar dispuestos. Entonces, no podemos decir a la gente, ven, arrepiéntete, ven a Jesús y después te arrepientes de tus pecados. No pasa nada, porque tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es, mira, tu pecado te separa de Dios. Cristo vino y murió por tus pecados, así que si te arrepientes, y es importante, te arrepientes de tu pecado, que es un cambio de actitud, y recibes a Cristo como tu Salvador, entendiendo que Él murió en la cruz por tus pecados, tienes vida eterna. Vida eterna. Y allí será donde Él enjugará todas lágrimas, allí será donde las cosas van a ir bien. Pero no en esta tierra. Muchas veces prometemos cosas y la gente viene buscando eso que prometemos, ese medio evangelio, sin mostrar el resto. Así que, como vimos, voy a poner para que se vaya viendo en la pantalla, no se puede servir a Dios con pecado. Primero tuvo que circuncidarse, tuvo que arreglar su vida. Y no se puede servir a un Dios santo sin buscar la santidad que solo se encuentra en la obediencia. No se puede obtener la salvación
si no estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, porque es una orden de Dios para llegar a poder recibir a Cristo. No hay otra forma. Así que, si queremos el resultado que tuvo Moisés, de ver un pueblo que se doblegue ante Dios, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Si queremos que nuestra iglesia entienda que muchas veces va a tener que sufrir aflicciones y no culpe a Dios por eso, porque sepa que ya está en el plan A de Dios, porque no tiene plan B, debemos mostrar todo el consejo de Dios. Y es allí cuando Dios obra, cuando la gente entiende el amor de Dios y comprende que por su pecado Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Y es cuando entiende el sacrificio y es cuando puede salir de la esclavitud, porque renuncia a lo que estaba. Me encanta, porque dice, se libraron, se arrepintieron, dice, se postraron y adoraron. Mira, si hay algo que he aprendido es que cuando una persona recibe a Cristo, cuando le predicamos el Evangelio, y lo hace de una forma genuina, su corazón late de tal forma que solo quiere agradecer a Dios y compartir el Evangelio con otros. Una persona que entendió todo el consejo de Dios, porque se le encendió todo este consejo de Dios, este mensaje de Dios para la salvación, porque hablamos todas las palabras de Dios, de las 3 señales, renunciar a Satanás, renunciar al mundo y renunciar a la carne, por servir a Dios, por obedecer a Dios. Cuando entiende esto, y que Dios puede librarle de eso, y el único que la va a quitar de la esclavitud de la carne, de Satanás y del mundo es Cristo, no puede hacer más que postrarse y adorar, como dice el coro ese que cantamos. Y que es verdad. Ahora hay gente que simplemente hace una oración y te dice, ya está, qué bien, ¿no? Y les da igual, ¿sabes? Tenemos que evaluar. Quizás no hemos hablado ni mostrado todo. Hemos mostrado una parte donde es como si te repartimos caramelos en la calle y si le damos a todo el mundo por si alguien quiere comerlo y porque lo reciba creemos que ya se lo comió. No. Tenemos que dar todo el consejo. La reacción de un pueblo que entiende el consejo, de alguien que sale de la esclavitud es, Dios ha visto mi aflicción y mi pecado. Y eso llena su corazón de tal forma, porque mira lo que dice el versículo. Dice, y el pueblo creyó, y oyendo, ¿qué fue lo que creyó? Lo que oía, que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, que ese Dios tan grande mira nuestra aflicción, se digna a venir a visitarnos y darnos una vida eterna, tiene que ser motivo de adoración. Si una persona después de entender esto no adora a Dios, no se postra a adorar a Dios, es que quizás no ha entendido la verdad de Dios. Entonces tenemos un problema, y es porque no hemos anunciado toda la verdad de Dios. Así que cuando vayamos a predicar el Evangelio, si queremos ser verdaderos libertadores o instrumentos de Dios para libertar a los esclavos, no obviemos nada. No le prometamos a la gente lo que no vamos a poder cumplir. Y que muchas veces, por prometerle esas cosas y después no se cumplen, la gente lo único que hace es tener un rechazo contra Dios o decir, bueno, Dios, me mentiste, o tener un Dios que no cumple su palabra porque le enseñamos nosotros una palabra que no era de Dios, era nuestra, pero la pusimos en la boca de Dios. Cuidado, no obviemos nada. Dios le puede hacer libre del pecado, del mundo y de sus propios deseos y pasiones, de su propia carne, de Satanás, pero tenemos que explicarle todo el consejo. Y es donde vamos a ver cambios de vida. ¿Y sabes por qué lo vamos a ver? Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Porque somos un instrumento en las manos de Dios. Pero si sigue siendo tu vida, poco vamos a ver de todo esto. Así que el próximo domingo vamos a ver el capítulo 5. Y leyendo el capítulo 5, porque es apasionante ver cómo Moisés y Aarón se tienen que enfrentar allí a Faraón y vamos a ver todo lo que sucede. ¿Vale? Pero creo que esto es un pequeño resumen del capítulo 4 y hay tanto para aprender de este que quizás un día lo empecemos a estudiar este libro en la iglesia, pero aquellos que quieran estudiar este libro nos va a llevar un par de meses, por lo menos. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias porque hoy aprendemos, Señor, que en tus manos podemos ser un gran instrumento.
Si seguimos, Señor, solamente con nuestras fuerzas y nuestras capacidades, poco podremos hacer. Pero en tu mano, Señor, podemos ser un instrumento para libertar a un pueblo que está en esclavitud, para ir a buscar a los perdidos. Que entendamos, Señor, que lo que tenemos, si lo usamos con nuestras capacidades, poco podemos hacer. Moisés, con esa vara, más que pegarle a un lobo, no podría hacerlo, Señor. Pero con esa vara, cuando fue tu vara, cuando la entregó en tus manos, pudo enfrentarse a Faraón, pudo dividir un mar, pudo hacer, Señor, maravillas para que el pueblo crea. Pudo hacer, Señor, lo que hiciera falta, porque era tu vara, era tu instrumento. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos poner todo lo que tenemos en tus manos para que sea tuyo. Podamos entregártelo, Señor, para que tú, cuando lo pongas en nuestras manos, sea para tu gloria. Y que todo lo que tenemos, Señor, al ser tuyo, sea para glorificarte. Nuestra casa, nuestro coche, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra Biblia, nuestro ordenador. Que todo esté por ti, Señor, y que sea de uso exclusivo para ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a cerrar esto.